Red Más Internacional. Bienvenidos, empieza aquí esta nueva emisión de Red Más Internacional. Gracias a ustedes por su compañía, por dar inicio a esta nueva semana junto a nosotros. Andrés, bienvenido, lo extrañamos mucho, esperamos haberle hecho la misma falta a usted, que llega más bronceado, con más color canela, después de esos días que no sabemos dónde estuvo, pero nos abandonó. Estuvimos disfrutando de unos días, es cierto, Paula, pero extrañándolos y además viendo cómo el noticiero internacional se movía en torno a tantas cosas que pasaron. Y bueno, volvemos con la actualidad del deporte, que tiene también mucho por contar. Eso es cierto, y tenemos muchas cosas de qué hablar y que analizar junto a usted. Pero bueno, vamos a empezar con la información. Sigue creciendo la tensión entre Estados Unidos y el régimen de Irán. Por medio del Twitter, el presidente Donald Trump afirmó a Irán que una nueva amenaza sería el fin del país persa. Desde que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al régimen de Irán entraron en rigor, la tensión entre los dos países no para de crecer. Pese a que la semana pasada tanto el ayatolá Ali Khomeini como el mismo presidente Donald Trump aseguraron que sus naciones no están interesadas en desatar una guerra en el Golfo Pérsico, el canciller iraní afirmó que su país no se quedará de brazos cruzados ante las supuestas agresiones de Estados Unidos. Creemos que la escalada de tensión en la región no está en el interés de nadie, pero Irán no será el que comience la escalada. Pero nos defenderemos y responderemos a cualquier amenaza contra nuestra seguridad nacional. El mensaje fue recibido por la Casa Blanca y el presidente Trump, por medio de su cuenta de Twitter, respondió: Si Irán quiere luchar, ese será el final oficial de Irán. Nunca amenacen a Estados Unidos de nuevo. El régimen de Irán respondió al tuit de Trump por el mismo medio, demostrando que no le temen a una confrontación militar. Donald Trump espera lograr lo que Alexander Genghis y otros agresores no lograron. Los iraníes se han mantenido en pie durante milenios, mientras que los agresores desaparecieron. El terrorismo económico y las burlas genocidas no acabarán con Irán. Nunca amenaces a un iraní, prueba el respeto, funciona. Algunos medios de comunicación estadounidenses confirmaron que Trump habría mantenido conversaciones con Irán. Aún no hemos hablado, ya veremos qué pasa. Si ellos llaman, claramente negociaremos, pero eso depende de ellos. Yo solo quiero que llamen cuando estén listos. Si no están listos, que no se molesten. Pareciera que Irán cada vez está más solo en el mapa geopolítico, mientras que grandes potencias militares muestran su apoyo a Estados Unidos, pidiéndole al régimen de Irán que piense dos veces antes de iniciar un conflicto bélico. Les diría a los iraníes que no subestimen a Estados Unidos en esta situación. Ellos no están buscando un conflicto, no quieren una guerra con Irán, pero si los intereses de Estados Unidos son atacados, responderán, y eso es algo que los iraníes deben pensar muy bien, con mucho cuidado. Aunque la Casa Blanca asegura no estar interesada en una escalada de violencia, sabe que Irán sigue desarrollando su programa de armamento nuclear, por lo que ya hizo movimientos de su portaaviones Abraham Lincoln, que navega desde hace semanas por las aguas del Golfo Pérsico. El representante diplomático de Juan Guaidó en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, calificó como positiva la reunión con representantes del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Anunció que seguirá trabajando con sus aliados para encontrar una salida a la crisis en Venezuela. Acompañado por el embajador de Juan Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre, Carlos Vecchio entregó un balance de la reunión sostenida en Washington. Y discutimos todos los aspectos que tienen que ver con la crisis de Venezuela actual, donde estamos, todos los aspectos relacionados con la crisis, y yo debo decir que fue positivo, avanzando, y creo que esta fue una conversación franca con nuestros aliados, de la cual nos vamos satisfechos, y sobre todo que no va a ser la última, sino que va a ser, pues, como lo hemos venido haciendo a lo largo, trabajando conjuntamente con todos los aliados, en particular con este gobierno, que es mi responsabilidad. Uno de los aspectos que había causado mayor expectativa era el posible encuentro con el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur. Así lo había pedido el propio mandatario interino Guaidó, pero el funcionario estadounidense no estuvo en el encuentro. Consultado sobre si la ausencia de Fowler le restaba importancia a la reunión, Carlos Vecchio contestó: Todo lo contrario, si más bien el Comando Sur forma parte de la Secretaría de Defensa del Pentágono. O sea, estamos hablando a este nivel. Y en el comunicado se va a decir todo lo contrario, más bien se pone en relieve la importancia de la crisis venezolana cuando se quiere manejar esto directamente por quien hace la política y las agencias que contribuyen a ello. Más bien lo veo distinto y creo que es lo acertado para hacerlo, porque esto es una discusión en este momento política y creo que se
está dando en el nivel donde se tiene que dar. En el encuentro participaron Elliot Abrams, enviado del Departamento de Estado para Venezuela, y Sergio de la Peña, subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental. Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro extendió hasta el 31 de diciembre de 2020 el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. También propuso adelantar las elecciones parlamentarias. Durante una sesión extraordinaria para celebrar el primer aniversario del triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 20 de mayo de 2018, el diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, Pedro Carreño, hizo una propuesta. La Asamblea Nacional no da muestras ni manda señas de querer salirse del desacato. Ellos siguen entrampados allí y nosotros debemos, al menos hasta el 31 de diciembre del 2020, seguir cumpliendo esas funciones para darle dinamismo al Estado venezolano. La constituyente fue instalada el 4 de agosto de 2017 y su vigencia debía ser de 2 años continuos. Una de las tareas era redactar un nuevo proyecto de constitución que hasta la fecha no ha sido elaborado. Al contrario, ha asumido los poderes de la Asamblea Nacional, también ha legitimado la persecución a líderes opositores y actualmente es presidida por Diosdado Cabello. Decreta, primero, establecer la vigencia de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, poder plenipotenciario de la nación y símbolo indeclinable de la voluntad democrática y soberana de nuestro pueblo, al menos hasta el día 31 de diciembre del año 2020. En simultáneo a la sesión extraordinaria, el chavismo adelantó una movilización hacia el Palacio de Miraflores para unirse a la celebración del triunfo electoral del año pasado. Allí Nicolás Maduro hizo otra propuesta. Vamos a medirnos electoralmente. Vamos a hacer elecciones. Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene al pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana. La actual Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó y que el 21 de mayo sesionará para rechazar los resultados de las presidenciales de mayo de 2018, quedó en manos de la oposición en una histórica victoria electoral en el 2015. Su periodo de 5 años culmina en diciembre de 2020, pero el régimen la declaró en desacato en enero de 2016 por una supuesta irregularidad en la elección de 3 diputados del estado Amazonas. A pesar de las largas filas que deben hacer cientos de venezolanos en estaciones de gasolina, la petrolera estatal PDVSA calificó la escasez de combustible como un rumor y como una falsa noticia. Este es el panorama en al menos 8 estados de Venezuela. Zulia, Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Monagas, Barinas y Táchira son las regiones en donde sus habitantes deben pasar días enteros durmiendo en sus automóviles y haciendo largas filas para poder conseguir algo de combustible. Porque realmente estamos cansados, obstinados, estamos afectados económicamente. No sabemos hasta cuándo podamos aguantar económicamente. Que pareciera que la intención de los entes nacionales que tienen competencia en la distribución del combustible para la frontera tienen la intención de generar una catástrofe colectiva. Pero a pesar de la evidente crisis causada por las fallas en las refinerías y a la dificultad para importar combustible, la petrolera estatal venezolana se empeña en negar la situación. Nuevamente PDVSA está bajo el ataque con fake news. La empresa y sus trabajadores están en la capacidad de suministrar la gasolina que necesita la nación. PDVSA seguirá garantizando los combustibles al pueblo. No caigas en rumores. Por su parte, Rafael Lacaba, gobernador de una de las regiones más afectadas por la falta de gasolina, hizo una petición. Pido a toda la población carabobeña que tenga fe en nosotros, que tenga fe en nuestro gobierno, que a pesar de estas dificultades inducidas por un grupo de irresponsables políticos que piden invasiones, que piden bombardeos, que piden intervenciones militares en contra del pueblo venezolano, aquí están los venezolanos tratando de romper ese bloqueo y venciendo en ese bloqueo. Gasolina va a haber. La oposición advirtió que el apoyo de los aliados del régimen no será suficiente para normalizar el suministro. ¿Está Rusia dispuesto a sacrificar $8 millones diarios, Rosneft, que es una compañía estatal y privada, para saciar la irresponsabilidad de un gobierno que está regalando la gasolina? Yo lo veo difícil. No hay solución en el corto plazo, no la hay.
En lugares como Maracaibo, Puerto Ordaz y Punto Fijo, el régimen militarizó las estaciones y ordenó despachar entre 20 y 40 litros por vehículo, lo que convierte en un calvario conseguir gasolina en el que por años fue el país con las mayores reservas petroleras y el combustible más barato del mundo entero. Y de Venezuela pasamos a noticias sobre Colombia que hacen eco internacionalmente. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar las denuncias de The New York Times, a pesar de que para él el artículo carece de argumentos sólidos. Ante las denuncias de The New York Times, el ministro de Defensa pidió a las autoridades judiciales investigar si existen presiones en el ejército para doblegar el número de muertos en combate. Le solicité a la Fiscalía General de la Nación que hiciera una investigación sobre estas denuncias que aparecen en ese medio, en el sentido de que si había personas que estaban siendo presionadas para dar muerte a algunos, por favor lo denuncien y lo pongan en conocimiento de las autoridades competentes. Sin embargo, para Botero hay imprecisiones en el artículo del diario estadounidense. Aquí de oídas que el uno dijo, que el otro no dijo, que el corre y dile, me parece que no son unos argumentos suficientemente sólidos para poner en duda la extraordinaria labor que tiene el ejército colombiano. Explicó que desde el 2007 existe una directiva que privilegia las desmovilizaciones sobre las capturas y bajas. Lo ideal y lo que promueve la fuerza pública es que las personas se desmovilicen. Aquellos que no se quieren desmovilizar serán capturados y las personas que se resistan a las capturas o que de alguna manera ataquen a la fuerza pública pueden ser dados de baja en combate. Y que los incentivos para la fuerza pública están contemplados por ley. Está arreglado que es por ley y que esa ley como tal continúa vigente y no hay ninguna pretensión por parte de este gobierno de cambiarlo. A su turno, el comandante de las fuerzas militares explicó la orden a sus hombres sobre lanzar operaciones con entre un 60 y 70% de credibilidad y exactitud. No hay absolutamente ningún blanco, ningún objetivo que nosotros vayamos que no tenga un sustento de una investigación judicial. Quiere decir que esto es un proceso de Estado, es un proceso serio, es un proceso responsable. Mientras que el comandante del ejército aclaró por qué le pidió a sus subalternos proyectar la meta de desmovilizados, capturados y muertos en combate para este año. Cada uno de los comandantes se trazó y se fijó sus objetivos para el año 2019. Simplemente es una autocrítica. No hemos retirado a nadie del servicio, no hemos trasladado a nadie. El ministro de Defensa afirmó que el periodista de The New York Times, Nicholas Casey, puede volver a Colombia, pues tiene su seguridad garantizada. En las últimas horas se conoció que la cuestionada directriz del ejército será retirada. La pelea entre Google y Huawei, otra de las noticias importantes del día, que implica que la compañía americana deja de transferir sus productos, mientras que a la China se le elimina el acceso a las actualizaciones de Android y Gmail, no significa que los celulares van a dejar de servir. Los expertos llaman a la calma y esperan que la tensión baje. La pelea de Huawei y la administración del presidente Donald Trump le puede representar un gran costo a la compañía china, que dejará de recibir productos de hardware y software, menos los que están cubiertos por el código abierto, es decir, aquellos programas para uso general, público y gratuito. Pero Google también sentirá su efecto. El año pasado Huawei fue el de mayor crecimiento, se ubica ya como el segundo proveedor de dispositivos móviles por detrás de Samsung. Eso va a afectar en gran medida tanto a Google como a Huawei. Hay que tener en cuenta que mucha de la expansión de Google actualmente se ha dado gracias a fabricantes chinos. Google anunció que dejaría de vender sus productos a Huawei luego de que el gobierno de Trump incluyera en la lista negra comercial a la compañía china, en un conflicto que inició antes de que se tomaran las medidas arancelarias y tiene que ver con acusaciones de espionaje. Además de Google, firmas procesadoras como Intel, Qualcomm, Broadcom y Micron Technologies suspendieron el envío de chips y memorias a Huawei. Sin embargo, la compañía china y expertos en el tema aseguraron que los teléfonos que están en circulación podrán actualizar sus aplicaciones y aplicar correcciones de seguridad. A los usuarios no los va a afectar directamente en los celulares que actualmente están. Si digamos una persona no se da cuenta de la noticia y mañana va y compra un celular Huawei, no va a tener ningún problema. Los efectos se verán en la próxima versión de Android de Google, que no estará disponible para Huawei, razón por la cual servidores como YouTube, Maps o el correo electrónico de Gmail no harán parte de la oferta de los celulares de la marca china. Los expertos insisten en que al cumplir los requerimientos de Estados Unidos, otros servicios como Google Play seguirán operando en los dispositivos que hay disponibles.
Además, a través de un comunicado, la compañía Huawei informó que seguirá entregando actualizaciones de seguridad y servicio postventa en todos los teléfonos y tabletas que llevan su marca. De regreso y continuamos a esta hora en Red Más Internacional. Gracias por seguir con nosotros. Las autoridades brasileñas investigan las causas de un tiroteo ocurrido en un bar y que dejó 11 personas muertas. 7 personas armadas llegaron a un bar en la ciudad de Belém, en el norte de Brasil, y abrieron fuego indiscriminadamente contra las personas que estaban en el lugar. Según la prensa brasileña, 6 mujeres, entre ellas la dueña del establecimiento, y 5 hombres perdieron la vida en el hecho. Los agresores pudieron escapar. Según los residentes que viven en el sitio, encapuchados llegaron en un automóvil plateado y 3 motocicletas y mataron a los que estaban dentro de la barra. Los asesinatos tuvieron lugar en el barrio de Guamá, uno de los 7 lugares más violentos en el área metropolitana de Belém, capital del estado de Pará, donde en marzo de este año fueron enviadas tropas federales para reforzar la seguridad. Las autoridades exploran todas las líneas de investigación, incluyendo posibles vínculos con el narcotráfico. La justicia sueca emitió una orden de captura en contra del creador de Wikileaks, Julian Assange. Suecia lo acusa de haber acosado y abusado sexualmente de mujeres. Un caso que se había cerrado en 2017, pero que a raíz de su captura por la justicia británica, el gobierno sueco decidió reabrir. Desde que el gobierno ecuatoriano revocó el asilo de Julian Assange en su sede diplomática en Londres, al fundador de Wikileaks no dejan de llegarle malas noticias. En este momento, Assange cumple una condena de 50 semanas tras las rejas en una cárcel de máxima seguridad en Londres por haber violado en 2012 la libertad condicional otorgada por el gobierno británico. Desde el momento de su captura, la Casa Blanca lo pidió en extradición, pues está acusado de espionaje. El pasado 13 de mayo, el gobierno de Suecia anunció la reapertura del caso cerrado en 2017, en el que acusaban a Assange de acoso sexual y violación. Teniendo en cuenta que detendremos a Julian Assange en su ausencia, procederé a emitir una orden de detención europea solicitando que sea extraditado a Suecia, después de cumplir su sentencia en el Reino Unido. Una semana le bastó a la Fiscalía de Suecia para emitir la orden de captura europea en la que piden al gobierno británico entregar a Assange una vez pague su condena en Londres. La Fiscalía sueca aseguró que la reapertura del caso obedece al cambio de situación del acusado, que hasta mediados de abril estuvo en calidad de asilado político en la sede diplomática de Ecuador en Londres. Pese a que el gobierno del Reino Unido aún no se ha pronunciado al respecto, queda en sus manos decidir si entrega al fundador de Wikileaks a Suecia o a las autoridades estadounidenses, quienes podrían condenarlo a pena de muerte. El gobierno ecuatoriano, por su parte, inició la entrega de objetos personales del hacker al gobierno de Estados Unidos, entre los que se encuentran manuscritos, documentos legales, aparatos electrónicos y hasta registros médicos que podrían servir como pruebas en su contra. Un Spider-Man obligó hoy a evacuar y cerrar temporalmente la Torre Eiffel, así como lo oyen. Mientras cientos de turistas disfrutaban de la vista desde lo más alto de la Torre Eiffel en París y otros hacían fila pacientemente para subir, los bomberos y la policía avisaron que el mítico monumento tenía que ser evacuado. Un hombre habría ingresado como cualquier visitante, pero prefirió evitar las escaleras y utilizar la estructura de hierro para escalar la edificación. El hombre fue capturado a 324 metros de altura por las autoridades competentes. Ucrania tiene nuevo presidente. El nuevo jefe de Estado, quien es actor y humorista, juramentó frente al Parlamento y en su primer discurso como mandatario ordenó la disolución de la rama legislativa. El primer ministro presentó su renuncia. Aire fresco se respira por estos días en Ucrania tras la llegada de Volodymyr Zelensky al poder. Un hombre joven y entusiasta que dejó la actuación y el humor para dedicarse a la política. A partir de hoy, Zelensky comandará a Ucrania. Durante mi vida intenté hacer todo para que los ucranianos sonrieran. Así era como me sentía. No fue un trabajo fácil. Honestamente, fue mi misión. Por los próximos 5 años haré todo por los ucranianos para que nunca lloren. Gracias. Українці, щоб ви не плакали. Дякую.
Zelensky entró pisando fuerte y cumpliendo sus promesas. Disuelvo el Parlamento en la 8ª convocatoria. Gloria para Ucrania. Una decisión que sus seguidores celebraron y que llevó al primer ministro a renunciar y presentarse a las elecciones regionales. Pero Zelensky no solo deberá lidiar con la oposición comandada por el presidente saliente Petro Poroshenko. El nuevo presidente tendrá que confrontar a su vecino Vladimir Putin y poner fin a la guerra desatada en 2014 por la soberanía de la península de Crimea. Estamos listos para el diálogo, pero tengo la certeza de que el primer paso para iniciar el diálogo es que nos regresen los prisioneros ucranianos. Nuestro próximo reto es regresar los territorios perdidos. Francamente hablando, se me hace que esta expresión no es apropiada porque es imposible perder lo que por ley nos pertenece. Tanto Crimea como Donbass son tierras ucranianas, donde perdimos territorio, pero también perdimos lo más importante, que es nuestra gente. El Kremlin anunció que Putin felicitará a Zelensky por su victoria solo cuando logre resolver el conflicto ruso-ucraniano. Al terminar su discurso de inauguración, Volodymyr Zelensky pidió a su gabinete no colgar su foto en sus oficinas, pues considera que un presidente no es un ícono ni un ídolo. En cambio, pidió que colgaran fotos de sus hijos y que antes de tomar una decisión, lo hicieran mirándolos a los ojos. Bueno, nosotros llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. Gracias a ustedes por su compañía. Sigan con nosotros, que ya viene el punto con Juan Lozano. Buenas noches.